Bienvenido. Eh, Bienvenidos a todos por estar aquí con nosotros en esta eh, charla que nos convoca con DIAX en su versión número 11. Eh, También nos acompañan Julio, Kiara, que son quienes han estado seguro comunicándose con ustedes. Somos nuestros asesores comerciales. Me presento, mi nombre es Roxana Franco, soy coordinadora académica aquí en Educación Continua de la Facultad de Gestión y pues DIAX, nuestra Diplomatura de Estudios en Dirección de Innovación, Agilidad y Transformación Digital, es la estrella del pastel. Y tenemos con nosotros a Víctor Alarcón, que es uno de los docentes justamente fundadores de esta diplomatura, que estuvo y sigue estando en la definición de cada una de las iteraciones, ¿no? Nos acompaña desde la primera y siempre ha estado en el equipo académico que justamente la desarrolla y el día de hoy nos acompaña para poder contarnos un poco más a detalle, pues, por qué DIAX es importante y por qué lo es para cada uno de ustedes. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Rosana. Gracias por tus amables palabras y bienvenidos todos, queridos colegas. Son bienvenidos nuevamente a la presentación. Soy Víctor Alarcón y tengo el gusto de ser el host esta noche. Les voy a pedir, por favor, si en el chat pueden indicarnos su nombre y apellidos y la ciudad de la cual se conectan. Con esto voy a poder comunicarme mejor con ustedes a través de esta información. ¿De acuerdo? Y en efecto, esta es la onceava convocatoria, la onceava edición de este programa que ha tenido mucho éxito, la verdad, y estábamos convencidos cuando la creamos y lo seguimos estando hoy, de que es una alternativa muy interesante que va de la mano con la actualidad de las empresas, con las necesidades de las organizaciones, los ejecutivos y los equipos. Entonces, bienvenido Rickson, un caluroso abrazo hasta Tacna, a Carmen que está en Lima, Julio en Lima, Gloria también en Lima. ¿De acuerdo? Y los demás colegas, por favor, vayan indicándonos de dónde se conectan. Lambayeque, la Yamilet. ¿De acuerdo? Bueno, la agenda. Vamos a presentar la diplomatura, su estructura, su propuesta, sus profesores, el plan de estudios, etcétera, en base a tres preguntas, queridos colegas. La primera pregunta es: ¿por qué hacemos un programa de esta naturaleza, un programa de este tipo? ¿De acuerdo? La segunda pregunta será: ¿y cómo hacemos esta propuesta disruptiva desde sus inicios? Y en tercer lugar, ¿qué logramos con ello? ¿De acuerdo? Para los que están familiarizados, estas tres preguntas del por qué, cómo y qué también se conocen como el círculo de oro de Simon Sinek. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hacemos programas diferentes? Y aquí hacemos una pregunta más específica de pronto. Y es: ¿qué van a necesitar las empresas y las personas para ser competitivos en el futuro? Esa es una pregunta muy importante que estoy seguro que todos nos hacemos, más aún si es que tenemos un cargo de responsabilidad o estamos, digamos, dentro de nuestra línea de carrera buscando ocupar un cargo de responsabilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empecemos a revisar estadísticas a nivel global y en el Perú y en América Latina respecto a qué cosas requieren las empresas y las personas, qué competencias, qué habilidades, ¿de acuerdo? Y comienzo con esta gráfica del Foro Económico Mundial del futuro del empleo, donde muchísimos trabajos que digamos, hace pocos años eran bastante diversos y heterogéneos, en el futuro, según el Foro Económico Mundial, van a ir migrando básicamente a tres elementos, ¿no? Cloud, data, ingeniería e inteligencia artificial,
podríamos decirlo, es un tema de digitalización. Personas y cultura, bueno, está claro en su propio nombre, desarrollo de productos, marketing, ventas y contenidos. Es decir, hay una clara vocación a la digitalización, al marketing y los negocios, en todo caso, y a las personas y cultura. ¿Ok? Pero esta estadística es del año 2020. ¿De acuerdo? Vamos a revisar el reporte más actualizado del Foro Económico Mundial respecto al futuro del empleo. Y aquí podemos ver cuáles son los empleos que más se van a generar en el futuro y también cuáles son los que más se van a perder. Hacia el 2030, ¿ok? Vemos que se requiere especialistas en Big Data, ingenieros de fintech, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, desarrolladores de software, especialistas en seguridad y ciberseguridad. Y por el lado de los trabajos que se pierden están las personas que enviaban o que hacían los envíos postales de documentos, cuando ahora todo eso ya está digitalizado. También las personas que atienden en las ventanillas de un banco, las personas que digitan la data, porque ahora la inteligencia artificial incluso puede leer documentos antiguos, etc. Bueno, en resumen, muchos elementos de tecnología, digitalización, transformación, como grandes generadores de empleo. Y claramente esa es una tendencia irreversible. Respecto a las habilidades, este mismo reporte, es un reporte de este año, muy reciente, nos dicen que las habilidades que debemos tener los seres humanos, en primer lugar, es el pensamiento analítico, ¿de acuerdo? En segundo lugar, resiliencia, flexibilidad y agilidad. Y aquí hago una acotación importante. El año pasado, el reporte del año pasado, este atributo era el número 3. Ahora está en el nuestro 2. Yo creo que el próximo año, o a más tardar el subsiguiente, este atributo será el número 1, es decir, entre las principales habilidades core que se requieren en las personas. Resiliencia, flexibilidad y agilidad. ¿Ok? Y bueno, también liderazgo e influencia social, pensamiento creativo, entre otros. Pero estos son los más importantes, digamos. Como habilidades que debemos desarrollar, Yamilet, Gloria, Julio, Carmen, Rickson y por supuesto todos los que estamos en esta reunión. ¿Ok? En América Latina, el Foro Económico Mundial, también el reporte de este año, digamos, hay algunos datos que son bien interesantes mencionar, ¿no? Por ejemplo, estos datos que aquí no se ven mucho, se los comento, se los explico brevemente y por supuesto les podemos alcanzar también la información en detalle por si tienen curiosidad de seguir investigando estos temas. La rotación en el mercado laboral, queridos colegas. La rotación en el mercado laboral en América Latina es 23% y a nivel global 22%. O sea, muy parejo en América Latina y en a nivel. Pero yo creo que esta cifra va a incrementarse. La tendencia es a que las personas estemos cada vez con mayor movilidad o movilización. ¿De acuerdo? Movilidad laboral sería técnicamente lo correcto. En América Latina, la disrupción de habilidades clave que van a cambiar están alrededor del 42%. A nivel global es 39%. ¿Okay? Luego, organizaciones con prioridades de diversidad, equidad e inclusión, 89% en América Latina versus 83% a nivel global. Y la exposición de la inteligencia artificial en organizaciones que implementan o implementarán programas de inteligencia artificial en América Latina es 94%, es altísimo. Y a nivel global es 88%. O sea, en América Latina es más alto que a nivel global. ¿Ok? En América Latina, los trabajos que más van a incrementarse, por decirlo de alguna manera, o los que más demanda van a tener, es la de analistas y científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en inteligencia de negocios,
y en seguridad, ciberseguridad. Y en cuanto a las habilidades, resalto las habilidades a nivel latinoamericano, la número 1, yo les decía que a nivel global es la número 2 en este momento, el año pasado fue la 3 y que el próximo año será la número 1, bueno, en América Latina eso ya ocurrió. La resiliencia, flexibilidad y agilidad, ¿de acuerdo? Es la habilidad requerida al día de hoy número 1 en América Latina. ¿Ok? Y digamos, las habilidades que se requieren adicionalmente a ellas son pensamiento analítico, liderazgo, pensamiento sistémico, también inteligencia artificial, pensamiento creativo y diseño de experiencia de usuarios. Cito esto brevemente, pero lo volveremos a ver porque en el plan de estudios de esta diplomatura, de este programa, todos estos temas están incluidos. ¿De acuerdo? Quiero que tomen una primera idea fuerza, y es que los aspectos que son tendencia en este momento en el mundo, y no dicho por los profesores o la Universidad Católica, sino por el Foro Económico Mundial, están incluidos dentro de nuestro plan de estudios. Ahora, hacemos un doble clic y revisemos el Perú. En el Perú, según el reporte de finales del año 23, el 92,5% de empresas han iniciado su proceso de transformación digital. Eso es 9 de cada 10 compañías. La gran mayoría ha empezado proceso de transformación digital. Más estadística, un dolor que las empresas tienen en la actualidad es el talento humano. En los procesos de selección internos y en los procesos de selección externos. En los procesos de selección externos la brecha es mucho más grande, prácticamente 60%. Con esto que quiero decir, 6 de cada 10 personas que participan en los procesos de selección externos no tienen las competencias requeridas. Y en los procesos de selección internos, más o menos 4 de cada 10. Esta es una brecha bastante grande. Y si revisamos en qué aspectos se encuentran estas brechas, las dos primeras y más relevantes son habilidades digitales y socioemocionales. Coincide muchísimo con lo que hemos visto antes de cuáles son las tecnologías o las herramientas que las personas debemos conocer y también cuáles son las habilidades, ¿no? En el Foro Económico Mundial dice resiliencia, agilidad, flexibilidad y liderazgo. En este caso, en este estudio, a eso se le llama habilidades socioemocionales. ¿De acuerdo? Y me quedo un minuto más viendo información en el caso del Perú, porque en abril del año pasado, Apoyo publicó los resultados de un estudio que se hizo con los gerentes generales de las empresas de nuestro país. Y a los gerentes generales, a los CEOs de las empresas peruanas, se les preguntó cuáles son sus proyectos o sus iniciativas empresariales que consideran importantes o muy importantes para los siguientes 3 años. Eso significa año 24, 25 y 26. Y aquí están los resultados. Y les comento que nosotros hemos hecho una reclasificación de estos aspectos. En primer lugar, transformación digital, analítica avanzada e inteligencia artificial, que son las respuestas de los gerentes o los CEOs, las hemos agrupado en este recuadro de color azul, línea punteada azul, porque tanto la inteligencia artificial como la analítica son parte de los procesos hoy de digitalización o de transformación digital. En otras palabras, pertenecen al mismo grupo de iniciativas. En segundo lugar, propósito y alineamiento cultural. ¿De acuerdo? Esto también hoy en día es conocido como la transformación cultural. Entonces, hasta aquí de las primeras 5 respuestas de este reporte, nosotros hemos clasificado 2 prioridades, transformación digital y transformación cultural. Y luego viene metodologías ágiles, para lo cual nosotros decimos es agilidad, y Design Thinking. Y Design Thinking, según Gartner, es la metodología más utilizada en el planeta para
desarrollar proyectos de innovación. De hecho, de las 450 empresas más innovadoras en el mundo, Gartner indica que las tres, o sea, mejor dicho, que las tres metodologías o frameworks que utilizan estas 450 empresas más innovadoras del planeta, una es Design Thinking, otra es Lean Startup y otro es agilidad a través de Scrum o Scrum, si prefieren. ¿Ok? Y aquí, sin pretender ser intenso, debo decirles de que esos temas están incluidos en el plan de estudios. Y lo están desde el año 2020. ¿De acuerdo? Porque la primera promoción, recuerden, esta es la 11ª promoción de la DIAX, esta diplomatura en Dirección de Innovación, Agilidad y Transformación Digital, el plan de estudios, que permanentemente vamos actualizando los sílabos, pero el plan de estudios core lo lanzamos en junio del 2020. ¿De acuerdo? Y si revisamos cuáles son las marcas más valiosas en el mundo, aquí está en primer lugar, está Apple. En segundo lugar está Microsoft, luego está Google, luego está Samsung. Google acaba de comprar una empresa de ciberseguridad en 32.000 millones de dólares hace 2 días. ¿De acuerdo? La ciberseguridad hoy en día es un aspecto central para todas nuestras compañías. ¿De acuerdo? Luego está Samsung, en el número 4 está Amazon, perdón, en el número 6 está Walmart, y bueno, por aquí están por sectores, está Coca-Cola, está Arcos Dorados o McDonald's, está Costco, Yves Saint Laurent, Nike, Pricewaterhouse, bueno, Volkswagen, Toyota, BMW, etcétera. Pero si nos revisamos las top 100, entonces, marcas más valiosas, queridos colegas, y analizamos qué tienen en común estas empresas, o son nativas digitales como Google o Amazon, o son empresas que se transformaron digitalmente como Apple, que sigue siendo un icono de innovación, o Walmart, por ejemplo, o Disney. Disney, que cuando fuimos niños probablemente, o ya un poquito más grandes, visitamos los parques en la Florida. Disney en el año 2019 lanzó Disney Plus, que se convirtió en pocos meses en un hit, en un éxito. En 13 meses registró 95 millones de usuarios en todo el planeta y usuarios de pago, ¿no es cierto? Del plan de pago. Y en fines del 2019, principios de 2020, llegó la pandemia. Imagínense si no hubiera lanzado Disney Plus para competir con Netflix o con, bueno, todos los demás. Los parques se cerraron, había aislamiento social. Las empresas que se transformaron digitalmente o nativas digitales han podido seguir siendo valiosas. Pero además, todas estas compañías, queridos colegas, Microsoft, Samsung, Google, Netflix, Amazon, Walmart o Disney, usan agilidad a escala organizacional. Y todas estas empresas están también en las listas de las más innovadoras del mundo. Es decir, tienen 3 cosas en común: transformación digital o nativas digitales. Segundo, son empresas innovadoras. Y tercero, abrazaron hace ya muchos años la agilidad, que ahora la vamos a explicar un poquito más. ¿Qué es la agilidad? En algunos casos se puede decir que la agilidad fue una tendencia, otros que son sus críticos dicen que fue una moda. En realidad la agilidad es un mindset, es una mentalidad, es un estado para las organizaciones, un estado de aprendizaje permanente, de evolución continua. ¿De acuerdo? Un estado además donde el jefe deja de ser el jefe que da órdenes y los colaboradores, cualquiera de nosotros, puede proponer ideas que sean muy valiosas y además podemos autoorganizarnos. La agilidad se basa en la comunicación, en el cambio, en la colaboración con el cliente y entrega de valor y en soluciones funcionando, con entregas incrementales en cortos periodos de tiempo. Bueno, todos esos aspectos me parecen importantísimos. Y en junio del año 2020, queridas colegas, queridos colegas, en la revista Harvard, en la tapa de la revista Harvard, apareció el título de The Agile Executive o el Ejecutivo Ágil. En junio del 2020 fue
el inicio de clases de la primera promoción de esta diplomatura. Y se llama así Dirección de Innovación, Agilidad y Transformación Digital, porque el equipo de profesores y quienes participamos en la co-creación del programa, creíamos que si bien la transformación digital o la innovación o la agilidad estaba cobrando cada vez más relevancia en las empresas, esta transformación aún no había llegado a los C-levels, aún no había llegado a las capas directivas, a los niveles gerenciales. Lanzamos el programa en marzo, abril, y en junio comenzó la primera promoción. Y en junio de ese año, insisto, la revista Harvard hizo un artículo muy interesante donde dice que efectivamente los líderes de las empresas no han entendido los principios de la agilidad, los principios de comunicación, cambio, entrega de valor, incremental y soluciones funcionando, entre otras cosas, ¿no? Y que los directivos seguimos siendo los directivos de siempre, es decir, aquellos que haciendo las cosas de siempre nos convertimos en gerentes, nos convertimos en empresarios exitosos, pero esa digamos, vorágine de crecimiento o esa bonanza, si no tenemos esta capacidad de evolucionar, de ser resilientes, flexibles y ágiles, de tener liderazgo, comunicación y habilidades socioemocionales, sencillamente con el tiempo perdemos competitividad. ¿Ok? Bueno, estas y otras son las razones por las cuales creemos que es necesario, creíamos en el 2020 y lo creemos hoy aún más, tener programas distintos. ¿De acuerdo? Como decía antes, cito aquí la revista Harvard, no son mis palabras, son palabras textuales de la revista. Dice, los altos ejecutivos de las grandes empresas saben mucho, rebosan de confianza en sí mismos. Estas son las características que les han ayudado a triunfar. La agilidad requiere humildad por parte de los líderes, no falsa humildad, sino aquella que acelera el aprendizaje y refuerza la confianza en todos los miembros del equipo. Bueno, eso es liderazgo allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿hay razones para que nuestras empresas en el Perú, en Latinoamérica y a nivel global vayamos en esa línea? Creemos que sí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos estos programas diferentes? Y antes de presentarles el plan de estudios y los profesores, permítanme una pequeña reflexión. Ustedes pueden encontrar en el mercado, llámense universidades, escuelas de negocio, en América Latina, no solo en el Perú, estupendos programas de transformación digital, muy vinculados a la parte tecnológica, ¿ok? Con un corte técnico muchas veces, y seguramente muy buenos, de acuerdo a sus objetivos. Y también pueden encontrar muy buenos programas de innovación. Estos programas de innovación básicamente se centran en estas herramientas, que son herramientas de diseño centrado en el usuario, ¿ok? Y también pueden encontrar en el mercado programas, diplomados, etcétera, de agilidad. Y se centran básicamente en estos dos aspectos: herramientas y marcos de trabajo. Nosotros creemos que hoy la transformación digital y la innovación son dos brazos del mismo cuerpo, ¿no? Ese cuerpo se llama proceso de transformación. Y la agilidad es una bisagra que acelera ambos procesos. Me permite acelerar el proceso de innovación y también me permite acelerar el proceso de transformación. ¿Ok? Por esa razón es que este programa, hasta el día de hoy, es el único que incorpora estos tres componentes. ¿De acuerdo? Y ahora sí, les presento los cursos. Bueno, esta diplomatura toma 9 meses y precisamente se llama en Dirección de Innovación, Agilidad, Transformación Digital porque creemos que los C-levels, es decir, las personas que ya tenemos un puesto de responsabilidad o aspiramos a ocupar un puesto de responsabilidad, debemos prepararnos en estos aspectos, pues son muy importantes para la empresa, lo hemos visto a nivel global, a nivel regional, a nivel de Perú. Entonces, a lo largo de 9 meses, las clases son lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Durante esa clase hay momentos en los que el profesor explica o comenta un tema, luego hay muchos momentos de participación o interacción con los estudiantes, luego hay momentos de debate en equipos a través de los breakout rooms en Zoom,
¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, a lo largo de las clases, en los breakout rooms o los equipos salas privadas, avanzamos un trabajo de aplicación. Cada uno de estos cursos que ustedes ven aquí tiene un trabajo aplicado, un trabajo de la vida real. Utilizamos herramientas colaborativas como Miro, Mural, Jamboard, etcétera, Monday, eh, de tal manera de que usted, cuando termina un curso, no solo escuchó al expositor o vio videos o leyó antes y después de la clase, no solo participó en la clase, no solo, digamos, compartió experiencia con sus compañeros y con la clase, sino que además hizo un trabajo de la vida real. ¿Ok? Los seres humanos aprendemos haciendo, queridos colegas, así hemos aprendido a escribir, a caminar, a leer, a manejar el auto, la bici. Por lo tanto, el trabajo aplicado es en cada uno de los cursos. ¿De acuerdo? Eso significa que usted viene a clase lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, pero además debe tener por lo menos 2 horas en su agenda para usted y para su equipo para realizar los trabajos aplicados que en todos los cursos hay. ¿Ok? Bueno, ahora sí presentemos el plan de estudios. Tenemos 3 rutas de aprendizaje, la de agilidad, la de innovación y transformación digital, los 3 elementos del programa. En el primer módulo, generalmente vemos, digamos, las bases de cada uno de estos journeys o recorridos de aprendizaje. ¿Ok? En el segundo módulo, escalamos a herramientas, marcos de trabajo, herramientas. Y en el tercer módulo, escalamos a nivel organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, en el recorrido de agilidad, empezamos por mindset o mentalidad ágil. Aquí vamos a entender, conocer los valores, los principios, qué significa ser ágil, por qué debemos ser ágiles y qué no es ágil también, ¿no? Porque muchas personas consideran que ser ágil es porque usted se va a convertir en una persona veloz y eso no necesariamente es así. ¿Ok? Mentalidad. Luego hablamos de liderazgo para la transformación. Ese líder, digamos, con empatía, ese líder con resiliencia, capacidad adaptativa, flexibilidad, ¿ok? Que impacte en las personas, en los equipos, en la cultura, en la organización. Luego ya vamos a marcos de trabajo como Scrum y Kanban, que 7 de cada 10 empresas que implementaron agilidad las utilizan hoy. Vamos a conocer a profundidad estos frameworks. Luego hablamos de cómo gestionar el cambio a través de un framework que se llama Lean Change Management. Nosotros lo hemos denominado gestión ágil del cambio. Y en este framework lo más importante y el propósito es ayudar a las personas para que sus procesos de cambio sean exitosos. No se trata de cambiar porque quiero que cambies, cambiar porque hay que cambiar, sino el objetivo y el propósito del framework es ayudar a las personas para que los procesos de cambio sean exitosos y la palabra clave ahí es el involucramiento. Una de las cosas que ustedes van a descubrir en la primera clase de este curso es que las personas no nos resistimos a los cambios. Nos resistimos a los cambios que otros quieren imponer. En la medida en que usted se involucre y participe en la, digamos, en los objetivos, en la co-creación del proyecto y del proceso de cambio, vamos a ser parte de, y por lo tanto vamos a poder vencer o gestionar las resistencias. Tercer módulo, escalamos a nivel organizacional, Lean Portfolio Management y estrategia de agilidad organizacional. Aquí vemos cómo la agilidad puede ayudar en las empresas a nivel estratégico, incluso con nuestros planes y proyectos estratégicos, porque en el mundo de hoy que hay tantos cambios, VUCA, entorno BANI, etcétera, los planes que nosotros hagamos en pocas semanas o meses podrían quedar obsoletos. Y entonces yo tengo que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación para modificar esos proyectos y esos planes, incluso siendo estratégicos. Ejemplo, fíjense a la CEO, el CEO de TikTok, que el presidente Trump, cuando era candidato, dijo, tendrán que domiciliarse en Estados Unidos o dejarán de funcionar. Un día antes de jurar dijo, tendrán 70 días más. Entonces, con todos estos cambios, pues es imposible que nuestros planes sean de 1 año o 2 años. Lean Portfolio Management te permite administrar e intercambiar las prioridades dentro de tu portafolio estratégico. Y en estrategia y agilidad organizacional vemos cómo escalar la agilidad en diferentes formas, ¿no es cierto? Desde los grupos, equipos, células, tribus,
hasta nivel corporativo organizacional. Y ese es el recorrido de agilidad. En innovación empezamos por las metodologías, Design Thinking y Design Sprint, luego Lean Startup. Design Thinking está demostrado en ese estudio de Gartner que les he mencionado, que es lo mejor el día de hoy para entender la necesidad y los puntos de dolor del usuario, para empatizar con el usuario y para el proceso de ideación de una solución. Una variante de esto se llama Design Sprint y es algo que creó Google Venture, ¿de acuerdo? Estas dos metodologías las vemos en uno de los cursos. Y luego Lean Startup, que permite sobre todo validar si la solución que yo he concebido en la ideación anterior de Design Thinking realmente funciona o no. Para eso construyo un MVP, pongo al usuario a trabajar con ese MVP, a interactuar con ese MVP, valido si mi idea realmente soluciona su problema o no. Y aquí hago una pausa porque, como les dije antes, las empresas más innovadoras utilizan Design Thinking, Lean Startup y Scrum. Este recorrido lo tenemos aquí dibujado. Bueno, diseño de servicios, marketing centrado en el consumidor, omnicanalidad. Hoy nuestro cliente quiere, palabras de Philip Kotler, que en su libro Marketing 5.0 habla de marketing ágil. Dice el cliente hoy quiere lo que sea, cuando sea, como sea. ¿De acuerdo? Me da igual si es en un aplicativo, si es en una página web, si es llamando al contact center por teléfono, si es a través de un chatbot, si es en la oficina, la tienda física, etc. Omnicanalidad. Experiencia del cliente, Customer Experience. Y luego escalamos a nivel corporativo, dirección de innovación, de equipos de innovación, perdón, y estrategia de innovación corporativa. Y ese es el recorrido a nivel de innovación. En transformación digital empezamos por cultura. Este es el primer curso. Cómo impactar, cómo intervenir en la cultura de la organización para llevarnos de una situación actual a una situación deseada. ¿Y cuál es el recorrido que tenemos que hacer para impactar en el propósito, valores, principios, uso, costumbres de las personas, que es lo más complejo que hay en una organización, ¿no? Y luego entramos ya a herramientas, pero con esta mirada de gestión y de dirección. No entramos a la parte técnica de cómo programar en Python, cómo trabajar en R, no, para nada. Aquí es casos de uso de la Big Data o de la analítica de negocios o la ciencia de datos. Y además, en un ratito les presentaré a la profesora, se hacen siempre con un objetivo y es presentar informes al CEO de la empresa. ¿De acuerdo? Luego, AI y Machine Learning, bueno, esto está descontado que son los aspectos más relevantes según todas las estadísticas que hemos visto y se van a requerir especialistas en todos estos temas, pero también se va a requerir a alguien que los dirija y que sepa efectivamente cuáles son los casos de uso, cuáles son los journeys para implementar estas herramientas, etc. De hecho, les cuento que también hay una inteligencia artificial ágil, es decir, modelos de agilidad para desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Y lo dicen, por ejemplo, los académicos de Kellogg en la Florida. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros tenemos un recorrido bastante completo para que usted se pueda formar. La ciberseguridad, mencioné que Google ha comprado hace 2 días una empresa en 32 mil millones de dólares. Cuando Google compra YouTube en 19 mil millones, no, perdón, en 1.600 millones ya nos parecía demasiado, ¿no? Estoy hablando de hace muchísimos años. Google compró YouTube en 1.600 millones de dólares. Luego, cuando Facebook compró Instagram o WhatsApp en 19 mil millones de dólares, ahora hay una compra más grande, 32 mil millones, esta compañía de seguridad, de ciberseguridad. Luego hablamos de blockchain y finalmente de fintech, ¿de acuerdo? Transformación digital. Entonces, recuerden que son 9 meses de clase, lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Y en este recorrido hay trabajos aplicados en cada uno de estos cursos, pero además, en adición a esto, en los meses 7, 8 y 9, tenemos entregas incrementales de lo que llamamos el Transformation Project, que es un proyecto de transformación que se hace en equipos con 3 entregas incrementales, insisto, con un profesor asesor de cada equipo
para desarrollar el proyecto de transformación y sustentarlo frente a un jurado al final del programa. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora los profesores. Gabriela Linares, que trabajó muchos años en el BBVA en procesos de agilidad. Ella nos acompaña en Agile Mindset y además es la coordinadora general de este programa. María Osorio, que trabaja en este momento en Globant, nos acompaña en Liderazgo para la Transformación. Globant es una empresa líder en el mundo en consultorías, en innovación, en transformación digital. Y María está en el chapter de agilidad, por eso es Agile Business Coach. Ha trabajado para empresas en Perú, para bancos en República Dominicana, para Disney en Estados Unidos o Gap en Estados Unidos también. Luego viene Scrum y Kanban con Pierre Roncal. Estos les mencionaba, son las herramientas o los marcos de trabajo más utilizados en las empresas que han implementado agilidad. Luego gestión ágil del cambio con Carlos Hidalgo, es un Agile Coach también, y es un experto en este framework de Lean Change Management, como les mencioné antes. Héctor Zaira, que en este momento es el líder del capítulo de agilidad del BCP, antes era el líder del COE de agilidad del BBVA, nos ayuda con estos dos cursos. Tiene muchísima experiencia con la agilidad a escala organizacional. En Design Thinking tenemos a César Castañeda, Luz Adriana Correa en Lean Startup, dicta desde Colombia, ella es de Medellín. Service Design con Sandra Nakasone, Ignacio Martínez en marketing centrado en el consumidor, omnicanalidad con Melissa Calvache, que es colombiana viviendo en Santiago de Chile, y es la gerente de omnicanalidad en Abbott Chile. Yo los acompaño en dirección de equipos de innovación. Verónica Orozco, que hasta hace poco era la directora de transformación digital de Tigo, una empresa telco en Medellín, en Colombia. Dicta desde Medellín, ella nos acompaña en estrategia de innovación corporativa. Sergio Bigman, que ha trabajado en prácticamente toda América Latina dirigiendo proyectos de transformación cultural. Él es el profesor de transformación cultural, valga la redundancia. Juliana Carranza, que actualmente trabaja en Yape, nos acompaña en Big Data, Analítica de Negocios y Data Science. Ella antes estuvo en Newbies, antes en el comercio, antes en Unique, tiene muchísima experiencia en estos temas y le reporta al CEO. Y en las clases, los casos de uso y los trabajos que se llevan a lo largo de las sesiones tienen ese propósito y es cómo, primero, debemos entender los casos de uso y segundo, comunicarnos con el CEO de la empresa. Inteligencia artificial y machine learning nos acompaña Andrés Villa, venezolano viviendo hace muchos años en el Perú y en este momento trabaja en Google, precisamente en AI y machine learning. En ciberseguridad nos acompaña Raúl Díaz, tiene 13 certificaciones internacionales de ciberseguridad, es un experto a nivel regional, pero, de nuevo, no vemos temas técnicos. Él nos va a ayudar a entender y aplicar en nuestras empresas un modelo de gobernanza de la ciberseguridad. Hoy, incluso las empresas van a recibir sanciones, eso ya lo anunció la SBS, sobre todo si son bancarias. En Europa, hace años que si usted tiene un ataque o sufre un ataque de ciberseguridad, tiene una multa usted y el gerente. ¿Ok? O sea, usted me refiero a la empresa y el gerente. Blockchain con Néstor Rojas y finalmente Rosa María Orellana, que es la CEO de Fintech Lab, vive en Santiago de Chile, es peruana, graduada en la PUC, pero vive en este momento en Santiago de Chile. Ella nos acompaña en el curso de Fintech. Ese es el plan de estudios, esa es la forma como hacemos la DIAX. Finalmente, ¿qué logramos? Bueno, la certificación, aprobando los cursos con una nota mínima de 11. Esto es un tema, digamos, de un requisito mínimo, ¿no? El promedio de nuestros estudiantes es 16. Es decir, las personas aquí se esfuerzan mucho, evidentemente. Es una inversión importante y tienen que sacarle el máximo provecho. Se requiere además un mínimo de asistencia a cada uno de los cursos y aprobar el Transformation Project que les mencioné antes, ese proyecto que se tiene en los últimos 3 meses, con 3 entregas incrementales y que finalmente se sustenta frente a un jurado. Bueno, la PUC probablemente no necesite mayor carta de presentación, es la universidad número 1 en el Perú, es la número
11 en América Latina y la 359 a nivel mundial. A nivel mundial hay miles de universidades y estar en la 359 del mundo, yo creo que es un mérito para el Perú. Aquí está la PUC, más abajo está la Universidad de Aveiro en Portugal, la Universidad de Xiamen en China, la Universidad York en Toronto, en Canadá, la Universidad de San Petersburgo en Rusia, la Universidad de Illinois en Chicago, una universidad de Münster o Münster, no sé, habría que ver cómo se pronuncia esto en alemán, en Alemania. Y así podríamos citar la Universidad de Teherán en Irán, o la George Washington en la Lincoln University en Estados Unidos, etcétera, o la Politécnica de Cataluña. Nuestros estudiantes vienen de todas las carreras, queridos colegas, de todas las ingenierías, pero como dije, este no es un programa técnico, por lo tanto tenemos administradores, contadores, abogados, comunicadores y, fíjense, un 25% de otras carreras. No se requiere conocer, digamos, de temas de tecnología previos. Ustedes aquí van a tener un recorrido desde la parte, digamos, introductoria, como les mencioné antes, luego vamos a herramientas y marcos de trabajo y luego vamos a nivel organizacional. La edad promedio a nuestros estudiantes es 34 años, con 11 años de experiencia laboral promedio. Un 55% son hombres, 45% son mujeres. Las razones por que eligieron la DIACS, malla curricular, más de la mitad, 30% por la propuesta académica y los docentes internacionales, y el prestigio de la PUC, por supuesto. Recuerden, 356 a nivel mundial. Ya mencioné que las clases son lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. La bienvenida está prevista para el 21 de abril. Pueden financiar, si desean hacerlo, hasta en 9 cuotas sin intereses en el BBVA y hasta en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de Diners. Este beneficio, el beneficio especial. Y bueno, queridas colegas, esto es lo que les quería compartir. ¿Por qué hacemos la DIACS? ¿Cómo hacemos la DIACS? ¿Y qué logramos con la DIACS? Espero que la información les haya resultado importante, que haya cubierto sus expectativas el día de hoy. Y en cualquier caso, yo les hago una primera pregunta. ¿Se entendió la explicación, queridos colegas? ¿Estuvo clara la explicación o empezamos de nuevo la charla? ¿Qué me diría? Muy clara, Víctor. Muchísimas gracias, Guillermo. Y queridos colegas, espero verlos pronto, ojalá el 21 de abril yo estaré, y por suerte nuevamente para mí, en esa reunión de bienvenida. Gracias, Alexander, también. Sí, me gustaría mucho que en el chat me comenten si tienen alguna inquietud, queridos colegas. Tenemos algunos minutos, la charla está seteada hasta las 8 de la noche. Igual si tienen alguna inquietud, estamos atentos a sus consultas. Y muchas gracias, Roxana, por la invitación. Veo que ha quedado todo bastante claro. Están agradeciendo por el grupo. Gracias también a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Y eh, mm, interesante. Pues, se comprendió. Vale. Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente. Y ahí está compartiendo con ustedes el link de WhatsApp para quien todavía no lo tiene, en que se podrán comunicar pues con Kiara y con Julio para pedir mayor información o detalles sobre lo que han visto también el día de hoy. Hay una pregunta de Alexander sobre si tenemos actividades y clases presenciales. En realidad, nuestra diplomatura está concebida para tener clases 100% online. Lo que sí tenemos en algunos casos dentro de la facultad es que hacemos algunos eventos presenciales a los que los podemos invitar para que, por ejemplo, hagan un networking, se conozcan entre ustedes, tal vez también con otras diplomaturas, otros programas que forman parte de Gestión PUC. Son actividades, digamos, adicionales, ¿no? Extra, que no
que no son parte de la currícula en sí misma, esa currícula sí es 100% online. Sincrónica también sí, pero es online, sí. De manera que no tienen que, digamos, trasladarse con el tráfico de Lima a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Roxana, nuevamente. Gracias, queridos colegas. Espero verlos pronto y hasta cualquier momento. Me despido. Éxitos. Excelente, muchas